La primera pregunta sería, ¿cómo visualiza los medios tradicionales en el lustro? ¿Cuál sería su papel y cómo no perder la beligerancia? Comenzamos con usted, señor Noriega. Gracias. Bien, esa es una pregunta sumamente difícil de saber qué va a pasar en 5 años, porque la tecnología, los cambios políticos, los cambios sociales nos están dando sorpresas todos los días. Medios que pensábamos que, por ejemplo, iban a desfallecer, como la radio, resulta ser que se revitalizan. Medios muy fuertes como la televisión, resulta ser que ahora Netflix, Amazon, Apple, todo el mundo tiene su competencia, la televisión se fragmenta. Los medios impresos estamos sufriendo mucho porque su generación no lee, la generación que leía está dejando de leer y nos cuesta estar al día en la competencia por mantener la información más fresca posible. Gracias al trabajo de gente maravillosa como Flor Misrachi, como Rafael Candanedo, los medios tienen cosas interesantes que leer todo el tiempo. Pero lo clave de todo esto es que estamos perdiendo, por así decirlo, la gran plaza común, que son los medios. Ahora todo el mundo tiene su propia página y lee sus noticias, la que les interesa. Si me interesa Lady Gaga, bueno, yo tengo Lady Gaga y a mí no me importa nada con lo que pasa en Darién. Si me interesa lo que pasa en el Polo Norte, no tengo nada que ver con lo que está ocurriendo con los venezolanos. Y así. Ese es el gran peligro que ocurre con la fragmentación de los medios. O sea, mi mayor temor no es tanto qué plataforma, sea televisión, radio, prensa escrita, sea la predominante en 5 años, sino que vayamos hacia un modelo mediático fragmentado, en que cada cual tiene lo que le interesa y nadie se interesa por los temas comunes. Entonces ese es un gran riesgo. Ese es un riesgo que pueden aprovechar los Donald Trump, los Ricardo Martinelli, los Bolsonaro, los Maduro de este mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Usted? Yo creo que lo que debe importar siempre es el contenido. Yo creo que importa más la credibilidad del emisario que el medio en el que está. Yo estaba leyendo justamente hace un rato que Amazon había comprado Whole Foods, que es una cadena de supermercados muy grande, y que Walmart compró algo de ventas digitales. Y alguien estaba explicando la vez pasada que ambos realizaron que necesitaban de las dos cosas, ¿no? Del mundo físico y el virtual para poder tener éxito. Y quizás eso aplica igual con los medios de comunicación. Necesitan el físico y también el digital. Pongo el ejemplo de las glosas, por ejemplo. Las glosas salen en un medio televisivo, pero se reproducen mucho más en redes sociales. Pero necesitan como base el medio tradicional. Entonces, ¿qué creo? Que cada medio tiene su espacio y que va a seguir teniéndolo, ya sea en 5 o en 10 años. Cada uno tiene su público, simplemente hay que identificar cómo puede fortalecerse cada uno de esos nichos. Por ejemplo, el medio tradicional se apoya en el digital para llegar a jóvenes, el medio digital se apoya en el tradicional para ganar credibilidad. Todavía hoy tiene más credibilidad un medio tradicional que un medio digital, todavía hoy. Pero yo creo que la mezcla es muy importante. El medio digital, por ejemplo, permite tener más multimedia, más videos, más fotos, más datos que un medio tradicional que solamente puede tener acceso a X cantidad de páginas o a X cantidad de minutos, en el caso de los medios televisivos o radiales incluso, pero creo que cada uno tiene su espacio y lo va a seguir teniendo, por lo menos por los próximos 10, 15 años, pienso yo. Solo para tener una idea, nosotros demoramos 150 años para tener 700 millones de líneas telefónicas. Fija que ahora no sirven para nada, casi para nada, porque ahora todo es celular. Bueno, hoy tenemos multiplicado por mucho eso en celulares. De hecho, Panamá es el país en América Latina que tiene más promedio de celulares, promedio por persona. Y más del 50% de la humanidad
en menos de 20 años tiene cuenta de internet. Entonces yo creo que el mundo va por allí, o sea, la sociedad es digital y ya no solo digital, la sociedad es móvil celular. A través del celular, por eso yo estoy en contra de eso, que en la escuela no pueden usar el celular, sin el celular que está toda la biblioteca allí. Entonces, yo creo que lo que acaba de decir Flor y también Rodrigo se complementa con lo que quiero decirles. Si ustedes van a poner unos artículos, está bien que Rodrigo Noriega sea su editor, pero ustedes colócanlo en otras partes y sobre todo, termino con esto, piensen en algo que se llama neurociencia. Piensen en la cabeza de la audiencia. ¿Qué es lo que la audiencia está interesada en consumir, en saber? Creo que en la medida en que nosotros conozcamos mejor nuestra audiencia, como lo está haciendo la publicidad, como lo está haciendo la medicina, como lo está haciendo mucha gente, en esa medida nosotros vamos a poder ser, vamos a decir, más exitosos y nuestros contenidos sean orales a través de los videos, porque allí se habla, o escritos, tanto volvemos a la palabra escrita o hablada, potente, fuerte, va a tener más éxito si, como decía Flor, se fusiona en diferentes medios. Está bien salir en la prensa, eso es bueno, pero ustedes métanlo en las otras redes sociales. Gracias. Pero yo les quiero decir algo. Es muy bueno que complementen en otros lados, pero que sepan que tienen una excelente oportunidad teniendo un editor así. No es cualquier editor, de verdad se los digo. No es cualquier editor, no es como X, se los digo de verdad de corazón. Tienen el mejor editor de opinión que se puede tener en Panamá y en muchos otros lados seguramente. Así que de él pueden aprender mucho, pueden aprender un montón y después entonces obviamente retuitear, pero tener una base que es un medio tradicional como la prensa, no lo tiene todo el mundo. Y de ahí replicar en otros medios, pero tener una base como un medio tradicional es sin duda un muy buen punto de partida, sin duda. Gracias. Buenos días. Bueno, aquí, del lado de aquí para allá, todos son millennials. De ahí para acá, excepto Flor, que también es millennial, somos viegenials, ¿no? Hoy aprendí esa nueva categoría. Migrantes digitales que todos los días hacemos lo mismo que ustedes, pero ya peinamos canas. Mi experiencia ha sido de 32 años de editor, básicamente desde que salí orgullosamente de la Universidad de Panamá para la agencia EFE. ¿Qué he visto en estas décadas? Refiriéndome a la pregunta en concreto, que dentro de 5 años ya no va a haber medios tradicionales como tal. Vamos rápidamente a una convergencia de plataformas para poder sobrevivir. Y mi preocupación como profesional es la educación que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahí es donde está el reto, porque el que se meta a ser informador de A o B manera, lo que necesita es dar contenido con calidad. Lo puede adornar, lo puede empacar de la manera que mejor le parezca. Radio, televisión, podcast, escrito. Lo esencial va a ser el contenido que ofrezcan. Y eso significa el manejo muy bueno del idioma, de la imagen, del tono de voz. Porque los medios tradicionales, si ustedes lo ven, cada día adelgazan más. Cada día incorporan más millennial. ¿Y qué fenómeno se está dando en estos días dentro del proceso de transformación? Está dándose muchos choques. Choques por desconocimiento, choques por falta de comunicación. Y se los puedo decir con conocimiento de causa. Los millennials llegan con mucha facilidad de manejo de plataformas digitales. Los viegenials tenemos un
background y una formación con criterio ganado en la calle. ¿Qué sucede? Que se está creando una atmósfera de que porque yo soy joven, tú te haces a un lado porque ya eres inservible, y no es cierto. Los grandes medios en Europa y Estados Unidos están buscando a los veteranos para transmitir conocimiento a los jóvenes y que el producto sea de mejor calidad. Porque se han dado cuenta que no basta con manejar lo digital. Hay que dar contenido, hay que dar conocimiento. Y el que no lo ha vivido, pues no lo puede conocer. Es una regla sencilla. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere seguir siendo de alguna manera comunicador desde su profesión, piense siempre, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a leer? ¿Quién me va a ver? ¿Qué le voy a ofrecer? Nadie en redes sociales dura más de 0.17 segundos en un sitio. Si no le interesa, next, y no vuelve. Gracias. La segunda pregunta dice, ¿cómo los medios tradicionales se apoyan con los medios digitales? ¿Cuánta sinergia hay entre ambos? Le voy a volver a preguntar. ¿Cómo los medios tradicionales se apoyan con los medios digitales? ¿Cuánta sinergia hay entre ambos? Sinergia entre ambos. Comencemos por el señor Luis. Pues yo diría que el apoyo está más bien subordinado al objetivo del medio como empresa. Allí, no me dejarán mentir los colegas, pesa mucho la inversión que se va a meter en la transformación digital. Yo les cuento una experiencia en la agencia EFE, eso empezó hace 2 años y no han sabido todavía cómo hacerlo, ni en recursos ni en objetivos. Y ahorita están sufriéndolo. Porque uno no puede transformar digitalmente si no mete dinero y no mete formación. Por lo tanto, se necesita pensar en eso primero. ¿Cuántos recursos tienes para acometerlo? Porque sí se necesita esa convergencia y sí hay que ahora subordinar lo tradicional a lo digital. Bueno, mi reflexión va en 2 vías. Primero, que los elementos de la comunicación y también del periodismo son inamovibles. Por ejemplo, en la comunicación tenemos emisor, tenemos destinatario, no importa si es digital o es convencional, tenemos emisor, destinatario, tenemos canal, tenemos código, tenemos contexto, tenemos todo. En el periodismo, en el caso de los que estén más interesados en periodismo, siempre la obligación primera es la verdad, a diferencia de la política, que es la propaganda, y donde está más cerca de la zorra. ¿Ves? Y también el significante que sea sugestivo, también ser foro para la crítica, para el comentario, etc. Y la verificación también como pieza suprema. Bueno, ambos son inamovibles. Por supuesto que tanto en lo convencional como en lo virtual, todas se cruzan por allí. Hoy, para decir algo, el código y el emisor tienen que estar mucho más conversacionales. Y eso influye sobre el mundo de los medios tradicionales. Tiene que ser más conversacional, tiene que ser, esto que les decía, más próximo a lo que llaman la neurolingüística, la neurociencia, más próximo allá. Que aquí, por ejemplo, Luis acaba de decir, el tema de conocer quién es el que va a oír, quién es el que va a leer, saber quién es la audiencia. Entonces creo que va por allí. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Casi que hay una incertidumbre. Y lo termino aquí. Hicieron un estudio con medios de países grandes que de alguna manera muestran las mayores tendencias y resulta que medios que nacieron ya digitales tuvieron más éxitos de medios tradicionales que quisieron transformarse en digitales o estar fusionados. Y hubo medios
siendo tradicionales que tuvieron que cargar a los digitales y se hundieron ambos, tanto el tradicional como el digital nuevo. Sin embargo, fueron empresas exitosas y han sido exitosas aquellas que nacieron ya de por sí digital. Pareciera que la audiencia dice, si tú naciste ya tradicional, como que te sigue viendo tradicional. Y si naciste virtual, naciste allí. Por supuesto que este mundo está bien dinámico, nosotros no sabemos con qué celular nos vienen y sobre todo ahora que hay esa guerra entre Estados Unidos y China, por celulares y por otras cosas. Gracias. Yo no creo que deba haber una subordinación de un medio tradicional a uno digital, ni viceversa. Yo lo que creo que debe haber una buena coordinación. Y si hay una buena coordinación, ni uno de los dos debería desaparecer. Sí creo que va a haber una reducción importante de mercado para los medios tradicionales, como la ha venido habiendo, de hecho, y por eso es que hay un adelgazamiento en los medios. Pero creo que, que hay dos cosas que hay que trabajar. Primero, en esa coordinación que sea bien hecha y segundo, en la calidad. Por ejemplo, yo me enfoco más en corrupción y política. Eso va a haber en 10 años todavía. Eso va a haber siempre. Entonces, más que el medio donde se va a comunicar, me debo enfocar en que el mensaje sea el correcto. Entonces, el asunto aquí, yo creo, está más en la credibilidad y la confianza del emisor, mucho más que en el canal que lo emita. Porque el canal, sí, en efecto puede ir cambiando o modificándose, pero emisor que no tenga credibilidad, no importa en el canal que esté, no va a poder mandar su mensaje como quiere. Igual creo que en cuanto a la coordinación, un medio tradicional que se apoya en uno digital puede buscar más interacción. Sin duda, el medio digital tiene más interacción con los ciudadanos que los medios tradicionales. Tú no le puedes preguntar tú tiras un artículo en un periódico y ya, tú nunca más supiste de si le gustó a la gente o no. Tú tiras ese mismo artículo en las redes y tú sabrás si le gustó a la gente o no. Entonces, así mismo aplica para todo. Para las entrevistas, para los reportajes, crónicas, artículos de opinión, todo, absolutamente todo. Entonces, creo que ese es otro de los beneficios del mundo digital. Te permite complementar de esa manera. Pero, por ejemplo, los medios también se podrían complementar y lo hacen, de hecho. Por ejemplo, ocurre una noticia en mitad del día, un suicidio, por poner un ejemplo. X persona cometió suicidio a las 3 de la tarde. A las 3:10 lo tienes en los medios digitales, tradicionales en su versión digital, ojo. Pongamos el ejemplo de la prensa, La Estrella, Panamérica, Crítica, cualquiera de estos nacionales. Tienes la noticia puntual a las 3:10. Al día siguiente tú no puedes salir en el periódico con que murió no sé quién. Tienes que irte un poquito más allá. Entonces, el digital te permite dar la noticia inmediata, te permite la inmediatez. Al día siguiente estás obligado a meterle profundidad. Entonces se complementan uno con el otro. La inmediatez no te permite la profundidad. Y por eso antes, cuando estábamos sin tantos medios digitales, no se podía profundizar. La gente decía, pero ¿por qué no tocan tan? ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué no hay recursos humanos para hacer tanta cosa, ¿no? Entonces eso no te permite como profundizar. Por eso existe el periodismo investigativo, porque es gente dedicada a lo que no es el día a día. Gente que mientras uno está cubriendo lo que pasa en la asamblea todos los días, ellos están viendo más allá y viendo, oye, esta plata no aparece y pasó hace 2 meses, ¿qué pasó con esa plata? Entonces meterse un poco más profundo. Pero los medios digitales te permiten entonces tener mucho más tiempo, por ejemplo, para revisar qué fue del archivo no sé qué. Que te permite además tener esos archivos, a disposición, perdón. Y eso no te lo permite, por ejemplo, los medios tradicionales. Esa es otra de las ventajas del medio digital. Creo que al final el truco estará en mantener la calidad del producto que sea, como dijo Luis. Ese me parece que es lo básico en lo que hagan siempre. No por ser digital tiene que tener menos calidad, ni por ser tradicional y tener menos gente cada día,
tiene que ser de menos calidad. Porque para mantener anunciantes en los medios tradicionales, ya hablando del negocio per se, tienes que mantener la calidad también. Entonces, de cualquier manera, calidad es la palabra clave. Rodrigo. La gran mayoría de ustedes son nativos digitales. Es decir, cuando ustedes nacieron ya existía por lo menos la Internet 3.0. Toda la cantidad de plataformas que se han desarrollado en los últimos 20 años. Apenas uno puede pensar que Facebook nació en el 2004. O sea que todos estos elementos, todas estas plataformas son parte de ustedes. En septiembre de 1995, yo tenía 27 años, y estaba trabajando con el ingeniero José Bordelón, un ingeniero informático en el diario La Prensa, y agarramos y recogimos la prensa impresa y la pusimos en Internet. Fuimos a hacer un periódico en América Latina a hacer eso, después de la Nación de Costa Rica. Hubiéramos sido el primero, porque la Nación de Costa Rica fue la semana anterior, pero hubiéramos sido el primero, pero le costaba a la gente entender qué era lo que queríamos hacer y para qué servía eso. Y durante más o menos 20 años, el impreso fue el que alimentaba al digital. En los últimos años, el digital alimenta al impreso. El digital detecta, como lo dijo Flor, hace como una prospección, detecta temas que luego el impreso desarrolla, o inclusive en el impreso sacamos notas y ponemos un código QR que ustedes pueden pasar con su celular, y les sale el resto de la nota o les sale documentación. Pueden escuchar las entrevistas en vivo, pueden mil cosas más, gráficas, infografías, en fin, que complementan la noticia. ¿Por qué? Porque hay lectores que van a repasar esa noticia en su oficina, en su negocio, en su casa, y después la vuelven a ver y, oye, ¿qué más hay de esto? También nos ha permitido desarrollar otros géneros, como el podcast, que es un género que yo llamo transversal. Está a mitad de camino entre plenamente digital, aunque la forma es digital, y el medio tradicional. ¿Por qué? Porque entrevistamos personas, usualmente periodistas, usualmente analistas, que en primera persona nos cuentan cómo se preparó esa noticia, qué significa esa noticia. Ese diálogo, esa tensión existe en todas partes del mundo. Por ejemplo, hace unos años, el Newsweek, una excelente revista norteamericana, que era impresa, se fue totalmente digital. Se cayeron las ventas, se cayeron los anuncios, todo lo demás. Y al tiempo regresó a la versión impresa. ¿Por qué? Porque lo que decía Rafael Candanedo, o sea, la gente, los lectores, el segmento que seguía esa revista no era nativa de la era digital. Significa que los medios van a seguir la suerte del segmento demográfico que los respalda. Posiblemente sí, posiblemente no. Hay países donde los periódicos han evolucionado hacia televisoras digitales, hacia radios digitales, en fin, hacia otro tipo de medios. El New York Times tiene una sección, una suscripción digital bárbara, y es un periódico que más o menos 60% es igual al impreso, pero hay un 30-40% que es distinto, que tiene sus propios segmentos, como dice Flor, su propia interacción con los lectores, qué es lo que le gustan a los lectores, su análisis de películas, su análisis de restaurantes es totalmente distinto al del medio impreso, pero se recoge también en el impreso. Entonces, es un diálogo permanente que hay. Quizás la mejor explicación o mejor parangón para el tema es lo que ha pasado con los mecánicos. Quizás la mayoría de ustedes no se acuerdan de los mecánicos de palo de mango. Hasta los años 80, principios de los 90, la mayoría de los autos se podían arreglar debajo de un palo de mango. Los levantaban, miraban, carburador, bujía, batería, ventilador, correa, frenos, etcétera, listo. Perfecto. Cualquier carro, desde el Mercedes-Benz hasta el Lada, todos tenían la misma diagnóstico. ¿Qué sucedió? Aparecieron los cerebros electrónicos. Entonces, para entender lo que le pasa al carro, hay que tener una laptop, hay que tener el software y hay que tener una interfase con el motor del carro que te va a decir qué tiene. Entonces se acabaron los mecánicos de mango, pero resulta ser que al final del día tienes que volver a usar los mecánicos del palo de mango porque los mecánicos del taller de la marca no tienen la pieza o no saben qué hacer. Bueno, déjenlo aquí 3 semanas para ver qué se nos ocurre, qué nos dicen en la fábrica, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, donde sea. Entonces,
hay un diálogo permanente entre la parte artesanal, la parte humana y la parte tecnológica. Nuevamente tenemos que hacer un acto de balance, porque si en algún momento perdemos uno de los dos lados, podemos quedarnos sin bastante conocimiento de la realidad. Los medios digitales nos han permitido recoger muchas voces, muchos eventos que hubiera sido imposible recogerlos con los medios tradicionales. Pero a la vez los medios tradicionales tienen un filtro, una capacidad de verificación, de validación de la información que impide que el fake news, que la posverdad manipule lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, escuchando o leyendo. La tercera pregunta dice, ¿qué papel ha tenido el periodismo en la preservación de la institucionalidad y de la democracia, tanto en el extranjero como en Panamá? ¿Qué papel ha tenido el periodismo en la preservación de la institucionalidad y de la democracia, tanto en el extranjero como en Panamá? Gracias. Bueno, sin periodismo no hay institucionalidad ni democracia. Vamos a entenderlo claramente. El periodismo es un síntoma evidente de la salud de la democracia y la institucionalidad de un país. Cuando ustedes escuchan que en México, que en Colombia matan periodistas, ahí hay un problema de institucionalidad y de democracia. Cuando ustedes escuchan un país en que a los periodistas les dan condecoraciones porque sus investigaciones, sus trabajos, sus denuncias, sus columnas, etcétera, ese es un país que tiene más institucionalidad. Es peligroso cuando hay esta reacción populista, bueno, que los medios son representantes de la oligarquía, de la clase dominante, del imperialismo, de bla, 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 bla. Del perro y del gato. Los medios son un ejercicio profesional del análisis de información. Cuesta recoger esa información, cuesta validarla, cuesta analizarla. Ustedes verán en muchas notas aquello de que al cierre de esta edición el funcionario o la persona no quiso dar su versión. A esa persona se le llamó, a esa persona usualmente se le mandaron correos, se le mandaron WhatsApp, se le mandaron señales de humo, se le fue a buscar a su casa, a su oficina, donde fuera, se le fue a buscar a la asamblea y salió por la puerta de atrás. Esos son los esfuerzos que hacen los periodistas. Esos son los esfuerzos que hacen los periodistas gráficos, los camarógrafos, los periodistas radiales, o sea, un esfuerzo extraordinario. Entonces, sin ese capital humano haciendo eso, peligra la institucionalidad y peligra la democracia en todas partes del mundo. No es un accidente, y no estoy aquí para hacer promoción al señor Trump, pero no es un accidente que el señor Trump se pelea todos los días con los medios. No es un accidente que en Venezuela prácticamente no hay medios independientes. No es un accidente que en México o en Colombia maten a los periodistas como moscas. Eso no es un accidente. Eso corresponde a las realidades de esos países. O sea, ¿qué quieren ocultar los poderes verdaderos? ¿Qué quieren tapar? ¿Por qué no quieren periodismo independiente? ¿Por qué no quieren diversidad? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. El silencio mata. Sin el periodismo y sin la institucionalidad, aquí se hubieran robado muchos más millones de lo que se han robado. Y no se oye. Dice Joel que no y Joel manda. Joel dice que no se escucha. Sin periodismo se hubieran robado muchos más millones de los que se han robado aquí. La mayoría, la gran mayoría de las investigaciones que ha abierto el Ministerio Público son producto de investigaciones periodísticas de los medios, mayormente de los impresos. Por eso son importantes los medios escritos. Nuevamente, lo que hay que cuidar es el contenido. Yo no tengo mucho más que aportar que lo que aportó Rodrigo, pero sí debo decir que el periodismo es el fiscalizador de los gobiernos y es la conexión con los ciudadanos. Y por eso es importante el apoyo ciudadano a los medios. Cuando los gobiernos quieren atacarlos, cuando los funcionarios quieren silenciar a periodistas, que lo tratan de hacer muy a menudo y lo estamos viendo muy de cerca, porque sin periodismo no hay democracia.
Bueno, tengo que decir que comparto los criterios de Rodrigo y también de Flor. La democracia se desarrolla en gran medida a través del periodismo. El periodismo y la libertad de expresión son oxígenos de la democracia. El periodismo es una construcción humana, también tiene cantidad de fallas, como todas las construcciones humanas, y está sustentado el periodismo principalmente en la curiosidad humana. Nosotros somos muy curiosos y necesitamos atender esa curiosidad. Y creo que sí es interesante que pensemos que democracia y periodismo tienen definición según cada cultura donde se ejerza. Creo que eso es importante. Como nosotros entendemos democracia, institucionalidad, periodismo, comparto plenamente que esto sería peor, sería el acabose si no hubiese periodismo independiente, en el caso nuestro. Pero igual ocurre por allí afuera. Pensemos solo en América Latina, todas las cosas que ocurren. Pensemos también en Europa, que también pues tenemos proximidad cultural, no geográfica, pero más bien cultural e histórica. Y creo que ayuda mucho. Por supuesto que dependiendo de cada sociedad, o sea, el periodismo tiene valores universales, pero al mismo tiempo tiene valores locales. Cada sociedad hace su propio recorte, hace su propia abstracción del periodismo, cómo lo entiende, cómo lo desarrolla. Periodismo y política, y concretamente periodismo y poder político, y hablo del periodismo independiente, con frecuencia entran en colisión. Y lo que hay que sugerir o recomendar a la ciudadanía es que trate de que ambos se lleven, no se lleven bien, pero sí que se respeten. Cuando usted escucha, por ejemplo, ahora mucho desde la Asamblea, todos estos ataques a los medios independientes, primero usted dice, ellos están haciendo su trabajo. Además, usted no debe esperar, si lo denuncian, que ellos estén hablando amabilidades para esos medios de comunicación. O sea que sí hay una discrepancia grande, muy grande, y creo que el ejemplo más paradigmático de nuestra época es lo que acaba de decir Rodrigo en el caso del presidente de Estados Unidos, que esa disputa, no crean que eso es gratuito, hay ahí toda una sustentación. Pero al mismo tiempo, en el caso de Estados Unidos, a veces a uno le es hasta más fácil ver, dice la paja en el ojo ajeno que en el propio. En el caso de Estados Unidos, son el periodismo independiente y también la judicatura los que están sosteniendo esa democracia. Y de alguna manera, el caso del presidente actual de Estados Unidos ha puesto de alguna manera en discusión la institucionalidad de ese país. Bueno, esto ocurre con frecuencia en nuestro medio. Yo creo que la historia sería otra. Bueno, Flor me hizo una entrevista hace algún tiempo. La pregunta cómo era, cómo Martinelli vería el país sin medios, ¿no? Como Disney, ¿no? Esa era la respuesta. Ella en un knockout dice que ¿qué pensaba yo que Martinelli vería al país sin medios de comunicación? Y la respuesta era como Disney World, desde la perspectiva de él. Muchas gracias. Estaba reflexionando a lo largo de mi carrera. Conocí el testimonio de colegas que trabajaban en Japón. Ellos me contaban que en Japón los grupos de medios cubren los temas de las empresas a las que son más afines y no van al resto de actividades. Sin embargo, yo creo que nadie podría decir que Japón tiene un estilo de democracia que funciona. Si ustedes ven la BBC de Londres,
se dan cuenta, para mí, por lo menos subjetivamente, es uno de los medios, siendo público, más independientes que hay en el mundo, por la profundidad de sus investigaciones y la independencia de criterios que ejercen. Entonces, vengamos acá al patio americano. Creo que nosotros tenemos nuestro propio estilo de entender la democracia y cómo se cuida y cómo se defiende. Y cuando digo nosotros, somos los periodistas, que somos el vehículo para que se exprese el que no tiene acceso a un medio, pero en los últimos 10 años ya saben que los periodistas perdimos el monopolio de informar. Ustedes son ahora los generadores de información. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser generadores de reflexión y de orientación basado en lo que la ciudadanía expresa minuto a minuto en cualquier red social. El periodista que no entiende eso, que apague y se vaya, porque no va a sobrevivir en este negocio. Así no es. Y hay que verlo también desde la perspectiva del producto. La gente que está en mercadeo ahora en los medios ha tomado un poder y una influencia porque es precisamente la necesidad de entender cómo hacemos que la comunicación que divulgamos tenga interés, pague los salarios de los periodistas y sea rentable para el dueño. Yo sinceramente no creo en tal independencia de medios porque nuestra sociedad necesita tener grupos de poder para funcionar, para hacer contrapeso del poder político. Y nadie debe de extrañarse de eso. Eso no va contra la ética mientras el medio sea honesto, mientras el medio sea honrado en su información y no engaña a su público. Porque así sabemos cuáles son las reglas del juego. Así como peleamos porque una licitación sea transparente desde el principio hasta el fin, también tenemos que pelear porque los medios sean transparentes. La sociedad tiene que exigirle a los medios ser transparentes. Si a usted le gusta Pepito, ok, le gusta Pepito. No nos engañe. Pepota no le gusta, ok, ya sabemos. Muchas gracias. Hola, ahora vamos a tener 3 preguntas de los jóvenes. Van a hacer las 3 preguntas de una vez y cada uno de ustedes puede responder la que quieran. Pueden ser 4, adelante. Buenos días. Yo quería que nos dieran algunas recomendaciones de medios tradicionales y digitales, ya sea nacionales o internacionales, para que nosotros podamos estar más informados de lo que pasa en el mundo. Bueno, ¿por qué los medios de comunicación crean o inventan noticias falsas y nos hacen creer las personas, nos venden eso, tanto en los medios digitales como en la televisión? Ok, mi pregunta es que últimamente las noticias tienden a ser bastante amarillistas, por lo menos los medios digitales, porque están muy densos en información y todos compiten por esa atención de la gente. Entonces, quería preguntar, ¿cómo es posible mantener esa credibilidad y calidad en este ambiente tan hostil que es el Internet? Y ¿cómo se puede hacer? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen que el diputado ahora, Javier Sucre, quiere presentar un anteproyecto de ley que sancione, por decirlo así, a los taquilleros, por decirlo de esa forma, que creen que va en contra de la libertad de expresión o creen que es un control hacia lo que se publica en las redes? ¿A su favor o en contra de ellos?
Buenos días. ¿Con qué frecuencia ocurren estos casos de opresión o de silencio por parte de poderes mayores hacia el periodismo y qué puede hacer el público para ayudar a que esta libertad de expresión se dé? Gracias. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo hacer cuando uno empieza a cubrir cierto tipo de órganos del Estado, por ejemplo la Asamblea, que tú usaste el ejemplo, cómo ganar credibilidad ante los ataques que recibes constantemente y cómo lograr ajustar ese balance entre los medios tradicionales y los medios digitales? Yo no me las acuerdo todas, pero las dos primeras las puedo unir y decirles que yo por lo menos no me atrevo a decirles qué medio ver y no ver. Cada quien debe formarse el criterio y luego entrar a los medios. Yo creo que uno no debe leer un solo medio. Creo que, de hecho, en Panamá abres un medio y lees una noticia, abres la otra y lees una noticia del mismo tema y sientes que leíste dos realidades diferentes. Es lo mismo que pasa cuando uno va a cubrir el juicio de Martinelli. Tú escuchas a los abogados de Martinelli y luego escuchas a los fiscales y piensas que ellos fueron a dos audiencias diferentes. Es lo mismo que pasa con los medios. Y entonces, bueno, luego ves al día siguiente el reporte del juicio y piensas, oye, cubrieron dos audiencias diferentes. Es lo que pasa en muchos temas. Entonces yo creo que uno tiene que formarse el criterio leyendo muchas cosas, viendo muchas cosas. Uno va moldando el ojo, uno va moldando la mente. Y de ahí decide cuál es el medio que más le gusta. Pero pienso que decirles un solo medio, no lo veo. Había una pregunta que era de por qué Patacón Ortega presentó, era Javier Sucre la cosa, ese ya era posting mortem, ¿no? Patacón ya murió. ¿Podría ser el Patacón? Es la misma cosa. Pero bueno, la cosa es que Javier Sucre presentó una ley, la de los taquilleros en teoría. Yo pienso que eso quiero remarcar una línea muy delgada, primero, porque si bien es cierto que me opongo rotundamente a grabar incidentes, accidentes, por ejemplo, peligrosos que hay en la calle donde uno puede ayudar, por ejemplo. El señor Ortega hablaba, el Sucre, lo que sé, bueno, ustedes me entendieron, pero voy a referirme a cómo me salga. Él habla de incidentes y eso, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, una pugna en la asamblea? Policía coimeando. Un policía coimeando, por ejemplo. Hay miles de incidentes que pudieran pasar y que ellos pueden decir, bueno, eso también y tú no puedes grabarlo. Entonces yo pienso que esa línea es súper delgada entre lo que ellos están haciendo y lo que no quieren que se comunique, como ya hemos visto que está dándose. Entonces ahí yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con cualquier cosa que limite. Yo creo que en vez de sancionar a los taquilleros, creemos conciencia, generemos conciencia en la gente para que en vez de grabar ayude. No castigarlos, porque es que la ley no se los prohíbe. ¿O en qué país le prohíben hacer eso a una persona? Bueno, y entonces en el otro país lo matan, pero es que ¿a qué aspiramos a hacer? Queremos ser democráticos, queremos ser gente, queremos crear conciencia en nuestra gente y que seamos personas sensibles ante el dolor humano, porque si lo vemos por el lado positivo, lo que él está buscando en teoría y a primera vista es que una persona que está en un edificio no tenga la presión de gente tomándole fotos, sino gente tratando de ayudarla. Se ve muy noble, pero pienso que es muy peligroso. ¿Quién quiere hablar? ¿Quieres hablar? Okay. Gracias. Yo creo que Flor ha puesto a flor de piel ciertos debates éticos que tenemos que considerar, que te ascienden al periodismo y te ascienden a los medios. A mí me disgusta el morbo, pero sin esos videos, por ejemplo, no nos enteraríamos cómo un violador arrastró a una mujer por el cabello. Y eso provocó que los fiscales atendieran ese caso que se había perdido en la burocracia. ¿Quién sabe qué cantidad de casos de abusos de animales, de violencia doméstica, de todo tipo de cosas, coimas de policías, actos de corrupción cotidiana que ya lo toleramos totalmente. Hace un par de semanas había 2 autobuses llenos de pasajeros de estos Diablos Verdes, propiedad de diputados, por supuesto,
que estaban en regatas, y de no ser porque alguien los grabó con su celular, no se lo hubiera sancionado. ¿Quién sabe cuántas vidas salvó esa persona al hacer eso y a divulgarlo en las redes sociales? Entendamos que la práctica del periodismo en Panamá es peligrosa. Tenemos una colega, Ligia Arriaga, de Darién, que ya tiene un programa de radio en Darién, en La Voz Sin Fronteras, que era denunciando los abusos ambientales en Darién, y empezaron a hacerle amenazas de muerte, se tuvo que ir del país. Otro comentarista, Mercedes Pinzón, en Los Santos, pues hablando de problemas ambientales y demás, también, o sea, tuvo presiones, una minera le puso una demanda. Nosotros en la prensa, y yo soy parte de algunas de estas demandas de querellas, tenemos 41 querellas penales. Yo soy parte como de 26, bueno, más o menos como 30. Hay algunas en que nada más agarran y copian el machote y le ponen todos en la demanda. Entonces, hasta el editor de deportes, que no tiene nada que ver con eso. Gente que se ha ido del periódico hace años, pero igual, alguien se acordó de que fulano tal trabajó ahí, demándalo. Entonces, sí, capaz que tú estás ahí en algunas. Y ese es un riesgo que coge el diario, ese es un riesgo que coge la plataforma. Ese es un riesgo que los medios digitales van a tener que empezar a enfrentar. Bueno, les caigan las demandas, y ahí es donde te das cuenta que la estructura, la organización de un medio tradicional ayuda mucho. Porque, por ejemplo, perseguir una plataforma digital de 1 o 2 operadores, a esos chicos los van a silenciar. A esos chicos los silencian y perdemos todos en la sociedad panameña. Ahora, el tema del fake news y de las mentiras y demás, a mí me gusta una historia muy bonita de cómo nace el periodismo. A esta gran historia humana, etcétera, 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 de la revolución científica y tecnológica, como el fenómeno más importante de la humanidad. Los últimos 3 siglos, casi 4 siglos, pues esto ha transformado la faz de la Tierra y vamos a cambiar la faz del universo. Eso es si no nos aniquilamos antes. Ese proceso de la revolución científica tecnológica necesitó el método de ensayo y error, el método científico, de verdades temporales y provisionales hasta que se demostraban que eran más completas, que de verdad esa era la verdad. La ley de la gravedad de Newton es perfecta, es completa, hasta que la teoría de la física de Albert Einstein explica mucho mejor los fenómenos que Newton. No significa que Newton es un mentiroso, significa que se avanzó en la investigación. Lo mismo pasa con el periodismo. Tenemos verdades, datos incompletos con los que salimos. Como dice Flor, se cayó una persona en un edificio. No sabemos si es homicidio, si es suicidio, si es accidente, si comió algo que le quedó mal, si le dio la cuenta a la luz. No sabemos nada de eso. Entonces, en los siguientes días se va aclarando. Ese es un proceso interino, un proceso de ensayo y error, y es un proceso que enriquece a toda la sociedad. Ahora bien, hay medios propagandísticos dedicados a esto, a la extorsión, al chantaje, a publicar noticias falsas, exageraciones, porque se gana con esta pesca en río revuelto, se gana con la confusión de la sociedad. ¿Ustedes creen que los problemas más grandes que tiene Panamá en este nuevo gobierno son una ley para censurar a los extranjeros y una ley para obligar a las estaciones de radio que pasen 3 canciones panameñas por cada canción extranjera? No, ¿verdad? Pero perdimos 15, 20, 30 días de debate público en esas tonteras, en esas cuestiones que son inconstitucionales, por cierto, violan la libertad de expresión, la libertad de empresa y otras cosas más. Y dejamos de discutir las planillas de la Asamblea, las reformas constitucionales, la ley de contrataciones. Dejamos de pedir cuentas para ponernos a seguir cuentos. Así que yo creo que eso es algo que tenemos que estar alerta. Quiero ser breve porque comparto mucho lo que acaba de decir Rodrigo. Y mire, yo quizás lo que más llama la atención y así es que se forja el noticiero, es lo de Javier Sucre. Yo le estaba preguntando, Luis me dice que Javier Sucre era el representante Juan Díaz.
Ese señor no tiene ni idea para qué lo han llevado allí. Cuando los problemas del país son lo que está ocurriendo aquí, este es un problema del país, que haya más líderes. Cuando hacen las encuestas de qué necesita el país, gente que tome decisiones, gente que no tenga miedo. Aquí cantidad de gente en el país tiene miedo. Gente que es floja, cobarde. Cantidad de gente que no quiere dar la cara. Entonces, ese señor alguien debía decirle que su responsabilidad es otra. A lo mejor algún día, cuando resolvemos los 200 temas que tienen que ver con la educación del país, con la desigualdad, podemos ir a ver el tema de la gente que usa el celular para sacar fotos allí de cosas peligrosas. Mire, les voy a decir algo y se los digo de todo corazón a partir de una experiencia bastante amplia que a veces me da hasta pena. Yo comencé bien temprano en el periodismo y como ustedes ven ya tengo 62 años, lo acabo de cumplir, y no pasé el ferry. Mire, es mejor una sociedad dinámica a una sociedad prohibida, controlada. Entonces ese señor Sucre lo que quiere es más control. Nosotros podemos como ciudadanos, y lo estamos haciendo, oye, no nos gusta que en vez de ir a atender a la persona, usted le esté tomando fotos. Y peor todavía que las publique. Mire, en el caso de Juan Pablo II, cuando creo que fue en el 2006, 2006 puede ser, que lo balearon. Y había ahí un camarógrafo, más o menos así como Joel, que estaba tomando y tomó la foto. Alguien podría haber dicho, oye, mira, ¿por qué en vez de ir a salvar al Papa, tomó no fue una foto, un video doméstico, que además malísimo, pero fue la noticia del mundo en aquel momento? Si esa persona no hubiera hecho, o sea, Javier Sucre lo hubiera mandado a castrar, ¿qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? Entonces nosotros, ¿por qué pudimos ver el atentado contra el Papa, que creó toda una historia? Yo les recomiendo, por favor, que si pueden busquen sobre ese atentado. Es más, después el Papa perdonó al que lo iba a matar y después se hicieron amigos. Incluso cuando la madre del tipo ese murió, el Papa fue a hacer una misa. Entonces es un caso interesantísimo. Bueno, igual ocurrió en el atentado contra el presidente Reagan y contra el presidente Kennedy. Si las cosas fueran así, ¿o ustedes creen que estaba ahí un profesional esperando que iban a asesinar a Kennedy? Entonces, gente que no tiene ni idea de para qué lo han mandado allí. Y nosotros elegimos esas especies. Entonces, esa no es una prioridad para el país. Si usted no quiere que tomen, nosotros podemos a través de las redes sociales decir, oye, no esté tomando fotos por allí. Pero como muy bien dijo Rodrigo, nos ayuda a entender el país, el que tomó la foto. Yo no estoy de acuerdo a que estén viendo, que estén poniendo fotos allí para el morbo y todo eso, pero ¿cómo me sirve para yo analizar la realidad del país? Si esa foto no hubiera existido, ¿qué voy a analizar yo? Entonces, yo pienso que si alguien conoce a ese diputado, le diga que se ponga al día. Es igual que el otro que quería que no hicieran la bandera de los otros países. Si eso lo que hace es, ese sí es Ortega. Se parecen. O sea, no quiere que hicieran las banderas de los otros países. Si eso luce a Panamá. Si un gringo que vive aquí hizo su bandera, como de hecho hay una bandera aquí en el cementerio aquí, norteamericana, aquí por Cárdenas, por allí, en Corozal, eso luce al país. Si el colombiano que vive aquí, ¿y quién ha dicho que eso le va a perjudicar al país? Y el tipo ese quería hacer, perdone que hable así, el tipo ese quería hacer una ley para que nosotros prohibiéramos que se izara la bandera de otro país. Entonces yo pienso que ellos no son correctos con nosotros y como que nos mandamos a una cosa y ellos hacen otra. Bueno, el amarillismo, yo pienso que lo que hemos dicho hoy es que los principios originales del periodismo no tienen que ver con amarillismo, tienen que ver con la verdad.
Sin embargo, es peor que ahora usted vaya a prohibir amarillismo. ¿Sabe qué? Me encanta, un juez de Sao Paulo mandó a vender los periódicos amarillistas en una bolsa que no se viera. Y plástica, ahora ya ni se puede, ¿no? Ni se podría. Pero bueno, no importa. Yo recomiendo la BBC que mencionó Luis. Me encanta BBC, me encanta El País para la perspectiva internacional. En Centroamérica hay un periódico que es digital, que es El Faro, me gusta mucho, es una buena perspectiva. En Panamá no conozco solo medios digitales. Cuando tengo que ver por internet me gusta mucho el de TVN, me gusta la prensa digital, pero por sí solo digital no conozco en Panamá que pudiera recomendar. Y muchas veces me informo más a través de los WhatsApp. La gente que le está mandando información allí, buenísima. Hay grupos de los que yo me nutro que son muy buenos. Y lo otro era, bueno, los fake news. Fake news, yo estoy en contra de fake news, va en contra de la verdad del periodismo. Yo creo que nosotros todos debíamos hacer una campaña para que la gente no esté en esa maleantería de estar retuiteando cosas que no han ocurrido. A mí me parece maleantería. El otro, bueno, ya Javier Sucre habló del silencio y la libertad de expresión, ¿no? Yo creo, bueno, libertad de expresión, ya dijimos, oxígeno a la democracia. Hay gente que quiere silenciar. Mire, hoy se silencian las cosas tratando de revolver dentro de la cantidad de información. Nosotros antes, y sobre todo los migrantes digitales, no teníamos oportunidad de tener tanta información. Entonces se hacía censura. Ahora la censura se hace tratando de distraernos. Esos diputados que están proponiendo esas leyes que se han mencionado aquí, nos están distrayendo a nosotros de los verdaderos problemas. Entonces, allí están de alguna manera silenciando la verdad. Yo pienso que Flor lo acaba de mencionar, dice, y lo decía en el tema este de la ley sobre extranjería, que lo que no quieren es presentar las cuentas, no quieren presentar la planilla. Entonces quieren de alguna manera que doblar, distraer la libertad de expresión. La asamblea, yo pienso que no hay que cerrar la asamblea, pero hay que darle duro al montón de pillos que hay allí. Yo escribí un artículo que se lo recomiendo, bueno, voy a hacerme promoción, que se llama Fuera, ¿cuál era? Ay, se me olvidó el nombre. Fuera ratas del templo. Y yo digo allí que y lo pueden leer, le voy a hacer un resumen, que ese es un templo sagrado del país, donde está la fotografía de Bolívar, el mejor propagandista que ha tenido Panamá, que dijo que aquí debió haber sido la capital del mundo. Y además está Justo Arosemena, nuestro patriarca de la nacionalidad. Así que yo no estoy de acuerdo que cerremos la asamblea, pero sí estoy en desacuerdo con esas manzanas reelectas que están contagiando a las otras manzanas. ¿Ven? Para no decir podridas. Porque los 14 o 15 esos que fueron reelectos han impuesto la agenda a los otros nuevos que han llegado. Y los otros se han dejado, mire, les han tirado arena, así decían en mi pueblo, le han tirado arena en los ojos. Y ellos están yendo para allí. Pero no estoy de acuerdo que cerremos la asamblea. Pero sí que las hostiguemos pacíficamente para que no sigan en la maleantería. Y perdonen si hablo un poco, no sé si estoy hablando fuerte. En francés. No, está bien. Sí, chicos, una pregunta más y disculpen. Y ya. Sí, era eso. Nosotros estamos trabajando en movimientos educativos para crear impacto en todo el país. Mi pregunta es, ¿qué nos recomendarían ustedes para darnos a conocer y que nos apoyen si los medios tradicionales no nos apoyan al 100%? El darnos a conocer a un nivel nacional. Habla con Flor. El darnos a conocer a nivel nacional. Bueno, sí, a nuestros proyectos, al de cada uno de nosotros. Bueno. Por eso, ¿qué nos recomendarían para promoverlo?
Sí, le podemos dar una. A Luis, hable Luis. Son como 15 preguntas, creo. No me acuerdo de ninguna. Estoy seguro que ustedes están conscientes que este año se perdió una oportunidad. Para estas elecciones había 30% de jóvenes que podían decidir el futuro de este país de manera distinta a lo que se decidió. Dentro de 5 años, obviamente ya van a ser la mitad, pero no solamente eso. Dentro de 5 años, la mayoría de empresas y corporaciones van a estar dirigidas por millennials. Valoren esa oportunidad que se les viene. ¿Qué les quiero decir con esto? Los que somos comunicadores estamos obligados a anticiparnos en el tiempo para seguir siendo útiles a la sociedad. Es la capacidad de análisis que obligatoriamente debemos tener. Ustedes van a ser una oportunidad de información. Ustedes van a ser una oportunidad para el cambio de la sociedad, en donde estén en el mundo. Nosotros los periodistas, lo que tenemos que estar siempre conscientes, todos los días, antes de salir de casa, es de darnos un baño de vaselina líquida para que todo nos resbale y cumplir nuestro cometido, que es hacer que esta sociedad siga siendo viable como la conocemos. Yo creo que el fake news más antiguo, por lo menos que me viene a la memoria, fue la condena a Jesucristo. Si eso fue un fake news ahí mismo. ¿Por qué sacaron a Barrabás? Porque había una barra de seguidores que dijo, crucifiquen al otro, ¿no? No sé, así venimos en nuestra sociedad dando vueltas y vueltas. Si yo les pongo a ustedes la portada de la prensa y la portada de la crítica, ¿qué reacción tendrían? ¿Entenderían el fenómeno comunicacional de cada medio? Ustedes entenderían un discurso del señor Zavala en su programa y una presentación de Flor en su programa. Lo analizarían, entenderían por qué está orientado cada mensaje. Eso es lo que tienen que ver, que ustedes tienen que formarse, tener criterio, ser independientes, no como ovejitas en el rebaño, si quieren que esta sociedad siga siendo viable. Todo lo demás es carpintería. Y la pregunta, el comentario al joven, la última. Bueno, lo que quiero decirle, mire, esto sería otro curso. ¿Cómo acceder a los medios de comunicación? Hay gente, yo por ejemplo tengo una amiga que quiere publicar un artículo en la prensa y yo le dije, bueno, voy a estar con Rodrigo Noriega y hablé ahorita con él, le dije, ya adelanté algo, ¿no? Así que es otro curso acceder a los medios de comunicación. Pero yo creo que más importante que eso es que, mire, quizás nunca antes en la humanidad hubo el acceso o la oportunidad de nosotros acceder a lo que llamamos acceder a interactuar en el mundo digital. Yo comenzaría, mi consejo es, abre una página en Facebook, abre una página y por allí comienza. Y hágase sentir, y bueno, ya se hizo sentir porque Flor le llamó la atención, no sé qué va a decir Flor, de lo que dijo el joven. Todos nosotros somos accesibles. En Panamá los medios son accesibles. Llamas 222-1222 en la prensa, 390-6962 en Medcom, y así sucesivamente todos los medios, y vas llamando a preguntar quién es el encargado de o no sé exactamente qué área es la que necesitas, y vas llamando y preguntando hasta que llegas con la persona. En verdad, en Panamá es más fácil de lo que esperamos y de lo que sabemos. De hecho, te dan el número, te dan el contacto, te dan hasta el celular te lo dan, si hablas bonito. Entonces, ¿quieres añadir algo, Rodrigo? Yo iba a hacer un comentario. Opinión@prensa.com, 400 palabras, exclusivo para la prensa, no lo publiquen antes. Opinión@prensa.com.
con copia de su cédula de pasaporte. Pero aparte de eso, yo iba a hablar un poquito de la experiencia hermosa que ha sido tener a Unidos por la Educación, Jóvenes Unidos por la Educación, al Laboratorio de Incidencia presente. Muchas veces, y me pregunta otra gente, ¿no? ¿Cómo hacen ellos para hacer tantas cosas? ¿Cómo han hecho ellos para tener tanto éxito? Ustedes no se han dado cuenta del éxito que ustedes han tenido y el impacto que han tenido en cambiar la cultura. El trabajo de Flor, el trabajo de Rafa, ha sido cambiar la cultura panameña, darle lenguaje a los panameños, darle un vehículo a los panameños. El rating que tiene Flor a las 8 de la mañana en este país puede salir la gente desnuda a la calle y nadie lo va a ver, pues están viendo a Flor. Entonces ella define una agenda en el país y eso ayuda a que todos pensemos, a que todos tengamos un lenguaje, a que todos entendamos que nos molesta, que nos sentimos avergonzados de que esté pasando y que debemos respaldar. Lo mismo ha pasado con el esfuerzo Unidos por la Educación. Ustedes, a través de más de casi 2 años de mi experiencia con ustedes, han creado un lenguaje, han creado un espacio, han educado a los lectores y créanme, los leen ustedes panameños, los leen los organismos internacionales, los leen las embajadas, los leen la banca multilateral, los leen los especialistas de otros países. A mí me han llamado gente de México, de España, de Washington, de Argentina para preguntarme, oye, ¿esta gente que ustedes publican son serios? Sí, sí, por supuesto que son serios. Entonces, porque los están usando de referencia en otros países, porque los están analizando lo que ustedes dicen. Precisamente por la gran plataforma digital que tenemos hoy en día, eso se riega a nivel mundial. Entonces, ustedes están creando cultura, ustedes están cambiando el comportamiento de la gente. Muchos de los conceptos, si le han puesto el oído a la nueva ministra de Educación, muchos de los conceptos son los conceptos que ustedes han divulgado en las páginas de la prensa y en otros sitios. El esfuerzo de Ayudinga, uno lo escucha a la gente cómo se han apropiado del término Ayudinga y te lo dicen en la calle. Oye, ¿por qué no hacen como Ayudinga para esto? O aquí hace falta una Ayudinga para los impuestos. O aquí hace, o sea, que ese es un esfuerzo valiosísimo. Ese es un esfuerzo valiosísimo y ustedes han creado ese lenguaje. Entonces, el espacio, como bien dice Flor, los espacios están ahí, tómenselos, tómenselos. Ustedes tienen que crear ese cambio cultural. Lo que hizo nuestra compañera, nuestra amiga como Maritini Sea. Maritini le dedicó 2 años de su vida a viajar a la comarca, a buscar cada una de esas facturas que había de los diputados diciendo bates en no sé dónde, bolas de béisbol en no sé dónde, zapatillas en no sé dónde. Ella fue a todos los sitios. Le tomó 2 años para descubrir que esto es un chanchullo. Sí, todo empezó con un comentario de alguien en una cuestión, una noticia en internet. Averigüen qué hacen los diputados con sus partidas. Bueno, alguien empezó a averiguar qué hacen los diputados con sus partidas. Y eso tomó 2 años de investigación. Y eso prácticamente provocó el movimiento no a la reelección. 56 de 71 diputados no fueron a reelegirse. Entonces, ese es el poder del lenguaje, ese es el poder de crear una cultura, de darle a esto que está por ahí flotando en la nube, darle forma. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes. Ustedes pueden darle forma a las cosas. Ustedes pueden verbalizar, calificar situaciones que están ocurriendo y darle lenguaje a la gente. Muchas veces no es el cambio político por resistencia, pero también muchas veces no es el cambio político por falta de imaginación. Y cuando ustedes publican, cuando ustedes divulgan cosas, ponen a la gente a pensar. Y yo creo que ese es el gran reto. Que ustedes pongan a la gente a pensar. opinion@prensa.com, escriben 400 palabras, copia de cédula, copia de pasaporte y buena suerte. ¿Puedo agregar una cosa? ¿Puedo agregar algo? Si Ayudinga tuviera la primera plana de la prensa por 1 año seguido y su contenido fuera terrible, no fuera Ayudinga. Si yo pudiera dejarles con un solo mensaje, sería que el empaque no importa, es el contenido. Ese sería mi mensaje. Como medios, como emisores y como receptores, formarse el criterio leyendo lo más posible. Ese sería el mío. Mi mensaje tiene que ver con algo que
dijo Francisco hace poco, uno de los peores flagelos de la humanidad es la corrupción. No permitamos que se considere la corrupción como categoría política. No es categoría política, es sinvergüenzura. Yo les diría, tómense la tarea. Todo lo que huela al estilo Cheyo, fuera de su parlamento.